Bueno, muy bien. Muy bien. Eh, bueno, ya estamos grabando la. Si gusta, ¿quiere que haga una oración y ya empezamos? Sí, sí, haga una oración, Alejandro. Bueno, gracias, Señor, por este encuentro. Bendecimos a Fernando, también a Juan Carlos, que hoy no pudo venir, y a Peregrín, que está muy ocupado, y a todos los hermanos en la iglesia, donde estén, donde se encuentren. Que bueno, que sea una palabra que venga de tu boca, que nos ilumine, nos guíe y nos forme. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hoy leemos las lecturas del 11 de noviembre del 2022, que es la segunda carta del apóstol San Juan, 4:9. Espérame un segundito, entonces. Lo vamos a ir anotando. Ya nomás lo tengo anotado. San Juan. Segunda carta del apóstol San Juan, es la segunda carta del apóstol San Juan, 4:9. El Salmo Salmo 118. completo. No, 1, 2, 10, 11. Ahí está Juan Carlos. 11. 10, Hola, 11, ¿qué tal? 11. 17, 18. Hola, Bienvenido. buenas noches. Disculpen, había puesto el móvil a cargar sin batería. Y San Lucas 17, del 26 al 37. Lucas. San Lucas 17, Sí, del 26 al 37. Del 26 al 37. muy bien. Muy bien. Bueno, yo leo la segunda carta del apóstol San Juan, 4:9. Después, si quiere leer Alejandro el Salmo y el Evangelio, se lo dejamos a Juan Carlos. Es el Bueno, Evangelio de San Lucas 17, 26, 37. Muy bien. perfecto. Bueno, empezamos. La Amén. segunda carta del apóstol San Juan, 4:9. Señora elegida, me he alegrado muchísimo al encontrar a algunos hijos tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, amémonos los unos a los otros, con lo cual no te comunico un nuevo mandamiento, sino el que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor, porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo.
Palabra de Dios. Amén. Alabamos, Señor. Muy Bueno, bien. Ahora el Salmo, Alejandro. el Salmo 128 me dijo. No, 118. Ah, porque Salmo no 118. me encajaba la cantidad de 118. Ahora sí. A ver, Salmo 118. Que a veces con esos los números no nos llevamos muy bien. Es Salmo 119, entre paréntesis 118. El primero. Pero espere. Sí. Yo tengo ¿cómo empieza? ¿Dichosos los de conducta Felices perfecta? los que van por un camino intachable. Bueno, lo Y los mismo. que- Ese y es los el. que- No, yo lo tengo como 119. Bueno, 119. Bueno, entonces, 1 y 2. 1 y Dichosos 2. los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor, dichosos los que cumplen sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. Después, el 11. 10 y 11. 10 y 11. Ah, bien. 10 y 11, sí. Yo te he buscado de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Amén. Y ahora el 17 17 y y el 18. 18. Concédele a tu siervo una larga vida y obedecer siempre tu palabra. Ábreme los ojos para contemplar las grandes maravillas de tus enseñanzas. Amén. Amén. Muy bien. Ahora Ahora Lucas. vamos al Evangelio. Lucas 17, 17, 26, 37. sí. En los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaban, hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio, que los hizo perecer a todos. Ocurrirá lo mismo que en tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba. Pero el día que salió Lot de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la terraza, que no baje a buscar sus cosas al interior de la casa. Y el que esté en el campo, que no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intente guardar su vida la perderá. El que la entregue la hará nacer a una nueva vida. Yo les declaro que aquella noche, de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra dejada. Entonces preguntaron a Jesús, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él respondió, donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Y a ti, Señor. Señor Jesús. Muy bien. Vamos a la primera reflexión sobre la carta de Juan. Caminar en la verdad es amarnos unos a otros. En esta breve carta, dirigida a una comunidad cristiana de Asia Menor, el apóstol Juan se alegra de que la comunidad camine en la verdad, es decir, que ponga en práctica las enseñanzas de Cristo, que no son otra cosa que el mandamiento del amor, que él mismo ha recibido del Señor. Caminar en la verdad es, por tanto, caminar con Cristo hacia Dios. Es amar a Dios a través del amor al prójimo. El apóstol, sin embargo, pone en guardia a los creyentes contra la propaganda de falsos profetas, doctores, que no reconocen a Jesús y que pueden hacer peligrar nuestra vida de fe. Juan invita a mantener una actitud firme
frente a los que no aceptan la fe de los apóstoles. Permanecer fieles a la verdad es amar a Cristo que nos confió esa verdad. Es servir a los hombres que necesitan toda la verdad. Amén. Amén. Bueno, si quieren comentar algo, Alejandro o Juan Carlos, de esta carta de Juan. Repetime el pasaje que hemos leído. Juan, ¿uno Juan? Segunda de Juan, Segunda carta de Juan, 4 al 9. sí, la segunda carta del apóstol San Juan, Versículo 4 al 9. del 4 al 9. Es un El solo capítulo capítulo. 1. Es un solo capítulo, no tiene. Es un solo Cierto, capítulo. sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Ajá. Juan 2, del 4 al 9. Claro, acá lo que dice claro es que no tenemos que buscar en el mundo ningún tipo de orientación porque ahí nos van a terminar de confundir, ¿no? Evidentemente el mundo no perseverar en la enseñanza, no tiene a Dios. No podemos buscar, no podemos estar en compañía de los no conversos, porque eh, dice, cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Y nosotros que tenemos a Dios, tenemos que perseverar en la enseñanza, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Bueno, primero que esta comunidad se alegraba porque viven en la verdad. O sea, que no tengo acá, ¿qué comunidad es? Una comunidad de Asia Menor que visitaba Juan, dice el comentario. Y lo que ocurre, aparte que como la fe es algo que no podemos siempre explicar intelectualmente, no podemos pretender que el mundo nos explique la fe, ¿no? No la va a entender porque es una cuestión de fe. Si el Señor no le abre los ojos, ¿no? Estaba incluido el versículo 5, ¿no? En lo que se leyó. Del Sí, 4 al 9, sí, sí. Claro, dice acá al inicio, estas tres cartas, dice, las tres cartas atribuidas a San Juan pueden considerarse testigos privilegiados de cómo vivían aquellas comunidades cristianas de fin del siglo I, que estaban especialmente vinculadas a la tradición juánica. sí, porque Juan era el apóstol del amor, ¿no? Sí. Yo tengo algunos comentarios acá sobre el versículo 5, que es andar en la luz, ¿no? En el versículo 5. Esto es la vida del cristiano, ¿no? Más allá de las diferentes verdades que descubren los hombres, hay una luz, o una evidencia, o una presencia, que es la verdad total. Esta no se divide. Uno está o no está en la luz. Esta no nos proporciona directamente conocimientos, sino que la persona misma actúa, vive, anda en la luz. Quien entra a la fe descubre esta luz que lo libera de muchas trabas. Es cierto, la verdadera luz es aquella no de un conocimiento, sino de una vivencia y que necesariamente impregna la vida, ¿no? Modifica el actuar, el pensar, el sentir. Y acá hay un comentario en general de toda la primera carta,
que dice así, si les parece comentar sobre toda la carta de San Sí, Juan, lo que dice acá. sí, igual. Dice, esta Adelante. primera carta de Juan es inseparable de su evangelio. Nos recuerda que el camino cristiano no es sino una divinización, la nuestra. O sea, nos tenemos que hacer divinos. En toda época el ideal cristiano ha parecido muy pálido o muy estrecho a mucha gente. Sin criticar directamente los valores del cristianismo y sus beneficios a la humanidad, les ha parecido que limita al hombre. Pensemos en todos aquellos que, como Marx, han sostenido que la verdadera liberación humana pasa por la lucha contra la fe. Pensemos en los que hoy en día se confían a la ciencia para prolongar sus posibilidades de vida. Pensemos por último en todos los que rechazan el activismo occidental y buscan en las sabidurías orientales un acceso al absoluto, lo que ni siquiera han visto en la fe cristiana. Pero incluso entre los cristianos, esa religión sentimental basada en un entusiasmo por Jesús, el maestro bueno que enseña el amor universal, oculta a menudo una ignorancia de los ideales de la fe. Porque en Jesús nosotros queremos alcanzar a Dios mismo. Estamos en la búsqueda de la verdad y queremos perdernos en esa verdad de donde salimos. En esta primera carta Juan afirma, si tienen al Hijo de Dios, tienen toda la verdad. Están en el camino del auténtico amor y están en comunión con Dios mismo. Pero quizás nos engañamos a nosotros mismos cuando pretendemos estar en Cristo. Y por eso Juan precisa los criterios, las condiciones que nos permiten verificar si realmente andamos en la luz y vivimos en el amor. De este modo, la primera carta de Juan completa su evangelio en el que había demostrado que al crecer o no en Cristo, tomamos la decisión más importante de la vida humana. Esta carta se divide en tres partes, según este comentario. Una que habla de andar en la luz, que es el del versículo 5 al 2:29. Vivir como hijos de Dios, y Dios es amor, fuente del amor. Pero creo que ustedes habían leído la segunda de Juan, ¿no? La segunda carta. Sí. La segunda carta. Bueno, este es un comentario a las tres cartas de Juan, pero por eso es más general. De todos modos, cuando hablamos de Juan, Juan hace mucho énfasis en la persona de Jesucristo. Habíamos hecho un comentario la vez pasada que en el Evangelio comienza en los primeros versículos, después del himno, ¿no es cierto? Parecido al Génesis, ¿no? Digamos, vinculado al Génesis. Juan, el Bautista, le dice al discípulo que lo siga. Jesús le pregunta, ¿qué buscas? Y al final del Evangelio, María Magdalena, cuando él resucita, Jesús pregunta, ¿quién buscas? Pero el eje, la centralidad del Evangelio de Juan está en la persona de Jesucristo. Mientras que en los otros tres evangelios pareciera que el eje es el anuncio del reino. Jesús anuncia el reino, predica el reino, hace parábolas para mostrar qué es el reino, cómo se debe llegar al reino, y el objetivo de la vida es alcanzar el reino. Por supuesto que sabemos que llegar al reino es llegar a Jesucristo es alcanzar el reino, es lo mismo. Pero son dos pedagogías, digamos, como distintas. La centralidad de Juan está en la persona de Cristo, y desde ese punto de vista, el objetivo del cristiano está en fundirse en Cristo, asemejarse a Cristo, ser otro Cristo, a través de toda la vida
de virtud, de amor, ¿no es cierto? Pero el objetivo es asemejarse a Cristo. Mientras que en el de los sinópticos pareciera recorrer un camino para llegar al reino de Dios, que en definitiva es lo mismo. Bien. Sí, en la medida que pienso yo que el Espíritu Santo eh, nos, nos toque y nos fortalezca, digamos, vamos a ser más parecidos a Cristo. Y en la medida Claro, que tal vez no tengamos una comunión tan perfecta con el Espíritu Santo, vamos a tener que regular el camino. O sea, ese camino tal vez venga de una imperfecta conexión con el Espíritu Santo. Si tuviéramos una perfecta comunión con el Espíritu Santo, no recorreríamos tanto camino, sino estaríamos directamente en Cristo. Pero por algún problema o por alguna realidad que Dios creó en nosotros, que por algún motivo Él quiere hacerlo así, hay gente que no tiene. Porque hay una cosa que es real, no todos tienen la misma fluidez espiritual en distintos temas, ¿no? Yo he visto que hay gente que hay temas espirituales que no les cuestan. Es como, qué sé yo, como hay gente que puede tocar el violín, los instrumentos de música, y hay gente que no puede tocar ni el arroz con leche, ¿no? Y en la vida espiritual algo así pasa también, como que hay gente que fluye con facilidad y otros que le cuesta más, que tienen todo, digamos, un trabajo con su voluntad, sus pensamientos, sus luchas, y van por eso, digamos, en el reino de Dios. sí, Pero, de todos modos, no siempre la fluidez espiritual va de la mano con la fluidez de diálogo, de expresión, ¿no? no, Este, no, eso sí, sí, eso eso sí. es aparte. No, no, por supuesto, por supuesto. Eso yo hablo de una fluidez espiritual interior, de una Sí, comunión interior con Dios. claro, claro. En Eso es realidad, vital. digamos, nosotros transitamos dos caminos, digamos. Uno que es exterior, ¿no? Caminamos por la vida y también caminamos por dentro nuestro, ¿no? Dentro Claro. nuestro vamos conociéndonos, limándonos, nos vamos de algún modo encontrando con Dios en el encuentro con el otro y también nos vamos encontrando con Dios en la profundidad de nuestro Bueno, ser, ¿no? Es en ese ambos ámbitos. ese encuentro íntimo, para algunos es más fácil y para otros más difícil. Yo nunca me voy a olvidar que el pastor Imitián contaba que él una vez estaba cruzando una avenida y sintió la voz de Dios que le dijo tal cosa y él la hizo. Y fue una decisión importante en su vida para en cuanto a su carrera. Él quería seguir ingeniería y Dios le dijo que iba a ser pastor, no ingeniero. Claro, claro. Entonces, pero él tiene esa facilidad. Yo nunca tuve esa experiencia, por ejemplo, ¿no? Yo cuando decidí seguir una carrera, había ciertas insinuaciones en la gente, en el ambiente, porque mi hermana era médica y por ahí quería que yo siguiera medicina, pero digamos, de Dios directamente nunca recibí cosas así tan claras. Y hay gente que las recibe. Bueno, en la misma Biblia dice que Moisés estaba en el desierto y un día le habló el Señor. Pero no dice que a toda la gente que conoció fue y le habló. A Moisés le habló. A ver si me explico lo que quiero decir. Dios se mueve en forma que él solo sabe. ¿Cómo? ¿Cuándo? Claro. Y Moisés hubo uno en, podríamos decir, 20.000 millones de habitantes, porque toda la historia de la humanidad hasta ahora, ¿cuánta gente habrá habido sobre la Tierra? Sí. Así que no es que todo el mundo recibió esa luz, algunos pocos. Pero bueno, ese camino interior lo decide Dios cuando Él quiere conveniente, ¿no? Es una decisión divina. De todos modos, pareciera como que todos formamos una especie de rompecabezas, ¿no? Cada uno tiene su lugar, su destino, su vocación, su misión, y cada cual por ahí se esmera un poco más, recibe un poco más de gracia, pareciera, ¿no es cierto? Pero bueno, pero formamos todos No, por supuesto parte que del mismo plan.
Exactamente, y por supuesto que nosotros la fe que tenemos es que Dios sabe por qué lo hace. Él sabe por qué a algunos le habla y a otros no. Él Claro. sabe cuándo tiene que hablar, cuándo tiene que callar, eso lo sabe. Pero que lo que no me cabe duda es que la fe que tenemos se la debemos a Dios. A mí Dios me quiso convertir. Por ahí Claro. no era tan una decisión mía, fue una decisión de Él. Eso con el tiempo me fui dando cuenta. No fue una Bueno, decisión. la iniciativa siempre habíamos dicho que era de parte de Dios y en realidad produce alegría en el creyente cuando descubre que él es obra de un acto de creación de Dios, es un acto de amor que lo creó. Claro, Entonces, cuando uno siente que fue creado por un acto de amor, ¿por qué? Porque nos hizo a su imagen, a semejanza, para gozar de los bienes celestiales claro. y que temporariamente no estamos en la plenitud. Bueno, por la historia está el pecado original y todo lo demás, pero por los méritos de Jesús estamos llamados a la grandeza, estamos llamados al cielo. Amén. Y esa sería, digamos, la vocación última, ¿no? Eh, Siempre la iglesia se vio a sí misma como peregrina, ¿eh? En esta tierra de la que no es su destino final. La iglesia es peregrina hacia la patria celestial. Claro, no, yo sabes a lo que iba concretamente, que uno no tenga una visión tan clara de su intimidad con Dios no invalida el hecho de que estemos en el camino de Dios, en los planes de Dios y en los propósitos de Dios. No Claro. invalida el hecho, porque a veces uno, uno podría pensar al revés, podría decir, bueno, Dios en mí no se interesa, porque a mí no me habla como le habla a José, con él, ¿no? Pero no, yo pienso que no, pienso que igualmente estamos en el camino de Dios, en los planes de Dios y en los propósitos de Dios, y Dios sabe lo que tiene que hacer con cada uno. No somos nosotros, si no seríamos Dios en nosotros, Sí, y justamente. más allá de las opiniones sobre el entorno que nos tocó, la familia, la amistad, las No, amistades, la sí, sí, nación, el tiempo histórico, más allá de que nos parezca mejor o peor, la providencia nos colocó en el mejor lugar posible para nuestro desarrollo, ¿no? Aunque a veces nos parezca que no, pero necesariamente es así. A veces, qué sé claro, yo, exacto. estamos, a veces estamos en contacto con alguna persona que no nos resulta simpática, ¿no? Pero hay que ver, digamos, si cuál es nuestro rol frente a esa situación, ¿no? Claro, Este, y, y muchas veces se da eso de que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que claro. yo creo que les conté a ustedes, y una vez le pregunté a un doctor en teología, si esta expresión popular que dice no hay mal que por bien no venga, que uno a veces lo ha verificado, ¿no? De un modo empírico, que parece que algo de eso hay de cierto. Le pregunté si eso tenía algún correlato en el pensamiento bíblico. Y él me dijo que sí, que sí. Eh, por ejemplo, José, el hijo de Jacob, que es vendido por los hermanos, pareciera que en él se dan una situación de hechos adversos que finalmente desembocan en que sea la mano derecha del faraón y se produzca todo lo que sigue, ¿no? Eh, es lo que se dice también que Dios escribe derecho, con linda letra, sobre renglones torcidos. Nosotros seríamos esos renglones torcidos, pero que Dios de algún modo va encauzando nuestra vida. Y Bueno, y a- José, ese que nombraste, que fue la mano derecha del faraón, era un sí, hombre que ese sí tenía una vida interior con Dios muy grande. sí, Más allá de todas las circunstancias de su vida, sí, él tenía un trato directo con Dios, independientemente que estuviera preso, que estuviera bien, que tuviera familia, que no tuviera, independientemente de cualquier cosa que le pasara,
La vida espiritual de José era espléndida y lo fue siempre. Aun Claro, cuando los hermanos lo quisieron matar y todo, casi se parece a la vida de Jesús, ¿no? Porque más allá claro, de todo lo que le pasó, él siempre tuvo una comunión con Dios espectacular, espectacular. Eh, eh, claro. Me hace acordar un poco también a, ¿cómo es al, al, al profeta que había en la época de Nabucodonosor, famoso, que le cuenta el sueño de Nabucodonosor, Ah, no me acuerdo el nombre ahora. Ese hombre también tenía una vida espiritual enorme. Que claro. bueno, pero bueno, Pero a José, por ejemplo, lo meten preso injustamente, ¿no? Lo acusan de algo que no había cometido y va preso. Y fíjate vos como de ese hecho que podría ser desencadenante de una gran tragedia, ¿no? Un hombre que dice, bueno, me metieron preso, se terminó mi vida, es injusto, pero gracias a esa injusticia, esa situación adversa, se produce lo que luego se produce, ¿no? Por eso, Daniel digamos, era, tenemos todas Daniel las era cosas. el que yo ¿Cómo? decía, Daniel, el libro de Daniel. Daniel, Ajá, era el que decía yo que también tenía una vida espiritual muy grande. Bueno, sí, yo digo, no podemos generalizar siempre, porque hay hechos negativos que son negativos, y no todo lo negativo a veces trae consecuencias positivas. Puestos en la mano de Dios y dirigidos por Dios puede ser. Esa es la cuestión, que estén en la mano de Dios y sean dirigidos por Dios y en la voluntad de Dios, ¿no? Para cierta gente que tiene una hermosa comunión con Dios, ¿no? O sea, en determinados casos, ¿no? Yo no generalizo nada porque cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, todo dependerá de la comunión que cada uno tenga con Dios, ¿no? Este, claro, pero tratar de descubrir siempre cómo se expresa la voluntad de Dios o el plan de Dios, aún en aquello que no entendemos, que no alcanzamos a comprender. claro, Ahí, claro, eso es ahí- verdad. por ahí pasa un poco Claro, eso eh, es cierto. parte del desafío, digamos, ¿no? Sí, sí. Confiar en Dios a pesar de los problemas de la vida, digamos, a pesar Bueno, de por la ejemplo, dificultad. fíjate que el caso de Job, Job confía en Dios a pesar de que todo empieza a irle mal, en contra. Y ahí estaría la virtud. En realidad, en la bonanza, y es fácil estar feliz, predicar, estar contento, digamos, fluye más naturalmente. Ahora, en la adversidad, ahí, perseverar en las virtudes, perseverar en la alegría, en la justificación, y ahí ya no es tan sencillo, ¿no? Pero Tomás de Kempis nos dice que en la adversidad es cuando más tenemos que entregarnos al Señor, cuando más. Especialmente cuando se nos enfría el alma. Y hay muchos testimonios de santos que después de periodos de mucha euforia, de mucho vigor, de mucha energía, de repente pasan por una situación en la que se sienten, digamos, insensibles al calor del cristianismo, del amor cristiano, de ese fuego. Pasa en momentos. Bueno, ahí es cuando no hay que dejar de perseverar. Ahí es cuando es más valiosa la, la vida de oración, la vida de virtud, la vida de permanecer en el camino. Porque ahí, no, digamos, no se están viviendo los frutos de la vida cristiana, sino que se ve la aridez, se está en el desierto. Podríamos decir, es lindo alabar la creación cuando estamos en un bosque lleno de ciruelos y de frutas que comemos. La pasamos bien, hay sombra. Ahora, eh,
alabar la creación en medio del desierto con el fuego sofocante, bueno, ahí, ahí es más virtuoso, ahí se pone más a prueba nuestra templanza y nuestra fe. Ahí la fe debe ser preservarse, ahí se le debe pedir a Dios que nos conserve la fe. Porque muchas personas, cuando llega ese momento de la aridez, y bueno, muchos, todos, yo también, por ahí buscamos consuelos, alivios en cosas fuera de la fe, ¿no? Y no digo que sea, digamos, que uno busque solamente en el pecado, pero, digamos, siempre buscar la ayuda y el auxilio en Dios. Va a haber muchas cosas que nos van a querer apartar, pero siempre esta situación del alma la expresa un tango cuando dice: cuando de nada nos sirve rezar. El poeta dice: caminante no hay camino, cuando de nada nos Serrat. sirve rezar. Cuando rezamos, sentimos Eso la no es un presencia de... tango, es una No, no es canción un tango, Es no. de una canción Serrat. de Serrat. Es una canción de Serrat, sí. Que el poema Cantares. es de... Cantares, creo que Sí, se pero llama. de un poeta famoso, no me Sí, de Sí, un poeta famoso, sí. Antonio Machado. Ahí Antonio está. Machado, ahí está. Bueno, esa es la situación. Dice: cuando de nada nos sirve rezar. Hay un momento en que en el alma siente que reza y no pasa nada, no sirve para Pero nada. eso no es, claro, yo no estoy tan Caminante no hay convencido. camino. Siempre rezar sirve, para mí siempre sirve. Sí, 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 pero muchas veces Por ahí no el nos damos alma, cuenta, no nos damos cuenta, pero sirve. claro, pero tampoco nunca nos abandona Dios, nunca nos No, abandona. Sin embargo, Jesucristo en la cruz, en el momento crucial, a punto de entregar su espíritu, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Se siente abandonado por eso Dios. tiene una explicación interesante. Yo leí que en realidad lo que hace Jesús es como hacían los antiguos judíos, recordar el Salmo 22 diciendo el primer versículo. Si vos lees el Salmo 22, lo puedo leer ahora que tengo la Biblia, dice exactamente lo que dijo Jesús. Entonces lo que hace Jesús no es decir por qué me has abandonado, es decir el Salmo 22. Pero el Salmo 22 termina dándole gloria a Dios. Es muy Claro, interesante eso. En ningún momento, digamos, eso echaría por tierra la idea de que Jesús realmente cree que lo abandonó Dios. Dice, no, el Salmo 22 dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos si no vienes a salvarme? ¿Por qué no claro, atiendes mi clamor? Los judíos claro, recordaban un salmo diciendo el primer versículo. claro. No leían todo, Sí, sí. no decían todo el salmo. Y termina el Salmo 22, es interesante, pensé que lo tocaste, diciendo: yo lo alabaré en medio de la comunidad y entre los que le temen cumpliré mis promesas. Los pobres comerán y quedarán satisfechos, los que buscan al Señor lo alabarán y tendrán una larga vida. Todos los rincones de la tierra invocarán al Señor y a Él se volverán, ante Él se inclinarán todas las naciones. El reinado del Señor y Él gobierna todas las naciones. Todos los poderosos de la tierra lo adorarán, todos los mortales le rendirán pleitesía. Todos los que no tienen vida propia, las generaciones futuras le servirán y hablarán del Señor a la generación venidera. Se dirá a los que aún no han nacido, a los que aún no han nacido, que el Señor es justo en todo lo que hace. ¿Qué tal? Bueno, finalmente Jesús va a terminar glorificado, ¿no es cierto? San Juan dice que la glorificación del Señor se produce precisamente en la cruz con su muerte. Ahí es glorificado. Ahora, hay un instante antes en que Jesús, digamos, siente como, digamos, no se siente consolado por el Padre en ese momento. Hay un momento en que se siente solo. Dicen, yo he escuchado, que la,
la tentación, digamos, más fuerte que puede recibir un hombre, como el que recibió Jesús, como la que recibió Jesús, la tentación es de que todo lo que hizo fue en vano, ¿no? Es decir, Jesús, fijémonos, está abandonado, solo, condenado, torturado, dolorido, ¿no? Pareciera que la última tentación es, y bueno, y no sirvió para nada todo lo que hiciste. Sin embargo, bueno, obviamente, con su muerte se glorifica y va a pasar todo eso que vos decís en el Salmo, ¿no? Va a ocurrir todo eso. Pero indudablemente ese fue el punto, digamos, cúlmine de su agonía, el momento cúlmine de su agonía. Y en muchos hombres que a veces han tenido vidas en lo humano exitosas en ciertos aspectos y qué sé yo, y que a veces reciben esa tentación de que todo fue hecho en vano, ¿no? Y caen en profundas depresiones. Esa es una tentación con la que tenemos que estar prevenidos. Nunca estamos siempre salvados. Siempre podemos estar a merced de tentaciones más fuertes. Y en general, cuanto más avanzamos en el camino, es dable esperar que las tentaciones sean más sutiles, ¿no? Generalmente las tentaciones son a nivel de nuestro crecimiento espiritual. Y yo creo que a hombres como nosotros es muy difícil que nos vengan a tentar con, qué sé yo, con dinero, ¿no? Para hacer algo. Sí, se Sí entiende. es más difícil, claro. Y ha habido, esto que yo les cuento es porque en las historias, digamos, de religiosos y de santos, ha habido caídas o deserciones en edades avanzadas en la vida, personas de más de la mitad de su vida, 50, 60 años, y de personas donde no era dable esperar eso, que han tenido vidas ejemplares, que siempre han alentado a otros, que siempre han sido vigorosos, fuertes, y de repente caen y no se sostienen a sí mismos, ¿no? En esos momentos es donde su fuerza interior, donde debe concentrar todas sus fuerzas en buscarlo a Dios, en abrazarse a la cruz y no dejarla. Cuando, como dice el poeta, cuando de nada nos sirve rezar. Sabemos que sirve, pero tiene que ser una convicción muy íntima porque todo pareciera que no. Seguir rezando cuando todo indica como que no sirve de nada, Y ahí está la también virtud, en seguir. la clave en el camino de Dios, la clave para mí es, digamos, confiar en Dios sin esperar siempre una respuesta de Dios. Dios va a responder como Él le parece en el momento que Él quiera conveniente. Claro, Siempre claro, va a responder. Pero no, claro. yo no soy, por suerte, de esperar, digamos, de quedarme esperando a ver qué me va. Yo avanzo, voy para adelante y bueno, cuando Dios quiere me muestra y trato de vivir en el reino y en la voluntad de Dios, pero es como que entiendo que Dios sabe el momento justo, el momento oportuno para contestarme. De alguna manera, como que en los momentos difíciles siento también un poco el consuelo. Hay que ser inteligente para percibirlo. A veces es muy sutil también el consuelo de Dios. No es tampoco, no es que viene un ángel, por así decirlo. No. Pero hay un consuelo de Dios y hay una gracia divina que si uno está abierto a eso la percibe. Pero hay que también, como decís vos, es sutil la gracia de Dios. Tenemos que ser capaces de percibirla, ¿no? De pedirle a Dios que nos abra los ojos muchas veces, ¿no? Como pasó en la Biblia, ¿no? Que los que están con nosotros son más que los que están con el enemigo, por ejemplo, ¿no? Y tener esa comunión, que siempre en nuestra iglesia
nuestro pastor Pablo Reise insiste en que tenemos que tener una fuerte comunión íntima con Dios. Nuestra comunión con Dios tiene que ser importante. Escuchar la voz de Dios, que no es fácil, ¿no? Que no es sencillo, pero insiste que tenemos que escucharla. Y bueno, tal vez tenemos que escucharla en esas sutilezas que te digo yo, ¿no? Por ahora, hasta que se muestre de una manera más físicamente comprobable, si querés. Pero realmente cuando uno está en el camino, el consuelo, la gracia de Dios, de alguna manera siempre lo acompaña. Y Dios, yo creo que quien conoce más nuestras debilidades que el Señor, ¿no? ¿No? Nosotros tenemos debilidades. Sí. Y Dios las conoce. Ahora, de todos modos, Alejandro, yo te quería preguntar, ¿vos en algún momento te sentiste como Job, por ejemplo, habiendo perdido todos tus bienes, habiendo perdido toda tu familia y habiendo perdido la salud, teniendo una profunda lepra que lo sume, lo reduce prácticamente a una condición, digamos, muy, muy terrible? Sí, tenía un problema en la Porque, piel, se rascaba con un ladrillo, pobre, era una cosa terrible. pero, claro, pero no podía haber una situación más atroz que la de él. No podía haberse sentido menos bendecido por Dios que él en ese momento. Tal vez Jesús fue lo más Entonces, atroz que eso. claro, pero lo bueno de Job es que a pesar de todo eso que le pasó, él, digamos, mantuvo siempre un hilo de fe, ¿no? Sí, yo me Y ese acuerdo es el... siempre lo que dijo la mujer. ¿Vos te acordás lo que le dijo a la mujer? Sí, le decía, deja de creer, ¿qué estás rezando Maldice si a todo te Dios y viene peor? muérete. Le vea qué buena mujer. Le dijo, Claro, maldice a bueno, Dios y muérete. es que, es ¡Qué que mujer! desde el punto de vista lógico humano, tiene razón la mujer, porque el tipo reza, cada vez le va peor y sigue rezando. Y dice, ¿para qué crees en Dios si cada vez estás peor? Es decir, desde el punto de vista de lo terreno humano, es así. Pero claro, pero Job tiene que despegarse de esa realidad humana para precisamente, La por historia la de fe, Job, la historia de Job es terrible, ¿no? Es terrible. Inclusive claro, Job es un personaje claro, que no se sabe dónde aparece, no se localiza bien físicamente, no sabemos dónde vivía Job. Aparece en la Biblia no, desconectado no. de todo lo demás y termina. No, Pero es muy interesante en el diálogo que tiene Satanás con Dios, cuando le dice, sí, pero Job es bueno, pero ¿y cómo no va a ser bueno si tiene un montón de hijos, tiene un montón de campos, tiene un montón de ganado, es yo, rico? ¿Cómo no va a no, ser no, yo te digo, un buen fiel? lo que le pasó a Job, yo muchas veces lo he pensado, yo no sé, no creo, solo la prueba de que murieron los tres hijos las tres hijas que él tenía, yo no sé si lo hubiera pasado esa sola. Dejemos de lado todo lo demás. Él tenía tres hijos, Bueno, pero se murieron las sí, tres, todos. quedó sin hijas. Yo creo que con eso solo dejo el camino, me voy. No, bueno, no, ahí está, Yo no, ahí está. personalmente. Por eso te No, digo, no, bueno, no. lo que hizo ese hombre fue una cosa que a mí no me entra Bueno, en por la eso, cabeza. pero eso, ese es el modelo, el ideal que tenemos que tener. A mí no me entra en la cabeza. Ahora, es como yo digo, yo no sé cómo hay tipos que tocan el violín. Yo nunca me vi a sacar parece un gato que canta. Cuando yo agarro un violín, parece un gato que canta. Y bueno, hay gente que toca el violín y hay gente que no lo toca. Es maravilloso. Ah, Desde el punto de vista de la ah, es maravilloso. Pero hay tiene dos que tipos. tener una estructura, una cosa que Dios solo da a Job. Eso es lo que... No, todos tenemos que ser como Job llegado el momento. Por eso está planteado en la Biblia como un modelo a tener en cuenta. Dos grandes ventarrones pueden desgajar nuestra alma y apartarnos totalmente del camino. Uno es el de Job, de toda la adversidad, una adversidad que no cesa. La otra es la tentación que nos atrae también con una fuerza tal que no podamos resistir. Y el ejemplo para mí lo da
la mitología griega cuando nos cuenta en el viaje de Hércules, cuando va en el barco y van a pasar por la zona de las sirenas, Ah, que sí, sí. representan las tentaciones, que él se hace atar al palo y Le tapaban se los hace atar oídos. para, Qué le tapa los famoso, oídos a los marineros los para que no cantos de sean sirena. tentados. Bueno, de ahí quedó la El frase canto de del sirena. canto de Pero sirena. él queda oyendo y se hace atar porque sabe que no va a poder resistir a la tentación del canto de la sirena. Y efectivamente, cuando llega ese momento, él quiere que lo desaten y por supuesto, como dado la orden, no lo desatan. Pero la única forma de transitar ese momento de fuerte tentación está en habiéndose hecho atar al palo. Y para nosotros tiene un simbolismo. Es ese que dice de los santos de abrazarse a la cruz de Cristo, digamos, abrazarse para que el viento no te desgaje, no te arranque de ahí. Es lo mismo cuando el santo dice, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Le pide a Jesús que le dé la fuerza que él desde el humano no sabe que no va a poder, no va a poder ejercer contra esa fuerte tentación o contra esa fuerte depresión. Por eso, muchas almas que son muy nobles y producen muchas conversiones y producen mucho consuelo y animan y estimulan y orientan y de repente caen en la aridez esta de el desierto en el que cae Job, de no tener consuelo. Bueno, ahí para cuando nos ocurre ese momento que no sabemos, por ahí no nos ocurre nunca, por ahí sí, pero cuando nos ocurre ese momento tenemos que tener presente el caso de Job, de que a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de lo que la mujer le decía, que era muy, muy sensato lo que decía la mujer, a pesar de eso, él irracionalmente se aferra a su fe. También un poeta argentino va a hacer mención, digamos, a esta cualidad importante, ¿no? Me refiero al más fuerte, ¿eh? Cuando él dice, si te postran 10 veces te levantas, otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Él dice, a pesar de que te caes, te levantás, te caes, te levantás. Después va a decir, con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Es decir, más allá de, contra toda lógica, Y de las dificultades se formaron los santos, dice. claro, y finalmente va a decir algo que para mí es genial, que va a decir, obsesión casi asnal, del asno, casi asnal para ser fuerte. Nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura 10 5 segundos segundos antes antes de de la la muerte. muerte. Exactamente. Bueno, pero fíjate vos que el tema de, cuando él dice, finalmente lo que más cuenta, lo más importante, cuando te tiren y todo venga en contra, esa obsesión casi asnal. Y en esto de obsesión casi asnal, yo ubicaría esa fe profunda, que es una fuerza que si no tenemos, se la tenemos que pedir a Dios, pero es esa fuerza la que nos va a salvar de no caer en en el pozo, digamos, de la depresión, de la caída, o caer en la tentación, por esa fuerza que el poeta de algún modo la intuye y la define. No dice asnal porque sería animal, irracional, no humana, pero dice sí, esa fuerza casi asnal para ser fuerte, fortaleza en la fe, esa
esa idea de esa obsesión casi anal para ser fuerte, me parece que es lo que nos tiene que alentar en los momentos de la gran tribulación, apelar a esa fuerza casi anal que se la vamos a pedir a Dios, que visto desde afuera, nosotros deberíamos ser vistos desde afuera, debemos ser vistos como la esposa de Job. Dice, ¿por qué le pasa a este? Como no se da cuenta que por ese camino no va. Sigue en algo que no funciona. Bueno, en eso que no funciona, tenemos que tener la fe que sí funciona y pedirle a Dios que nos sostenga. Claro, claro. Claro, es fundamental que Es lo mismo que, y disculpe, y lo mismo que el mismo poeta nos va a decir, no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate piénsate bravo, bravo. y arremete feroz, ya mal herido. Mal herido por la depresión, por el supuesto abandono de Dios. Mal herido, arremete feroz en esa obsesión casi anal de pedir la fe a Dios que nos ayude a sostenerla. Entonces, decíamos, y arremete feroz ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que viejo y ruin ya vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Y ahora viene una cosa muy interesante, porque va a decir, procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, pero se refiere a la perseverancia, ¿no? O como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Esa imagen poética tiene que ser la de Job, de que aún decapitado, ¿qué puede hacer el hombre decapitado? Y con la cara puede prometer venganza. Entonces, volvemos a esa obsesión para hacer fuerza. Tenemos que, en estos momentos de paz interior, digamos, que tenemos salud, que tenemos, digamos, que nos va razonablemente bien, que no estamos sujetos a fuertes tentaciones, ni a fuertes depresiones, ni a fuertes dolores, en estos momentos tenemos que recapacitar y prepararnos porque si llegara esa gran tentación o esa gran tribulación, seguir aferrados a la cruz de Cristo y pedirle a Dios que no nos deje soltar la cruz de Cristo. Nos abrazamos a la pie de la cruz y que no nos saquen de ahí. Le pedimos a Dios que nadie nos saque. Pero la confianza nuestra que Dios es el que nos va a dar la fuerza, que no es con nuestra fuerza que vamos a poder. No es con nuestra fuerza, pero le tenemos que pedir a Dios que nos la dé. Por supuesto. Le tenemos que pedir a Dios que nos dé las herramientas para sobrellevar todo. Pero nosotros, nuestra conducta debe ser esa, la de invocarlo, la de pedirle, la de rogar, y sabemos que Él nos va a dar todo. Yo pienso que la vida es un misterio tan grande que Dios es el único que la entiende. Así que Él va a hacer lo que sea conveniente en cada momento, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, ¿no? Simplemente una cosa que uno ve todos los días. ¿Cómo viven en China 1.500 millones de habitantes y viven ordenadamente? Acá somos 40 millones y no podemos caminar en la ciudad, está todo cortado, mañana se para uno contra el otro. ¿Cómo viven 130 millones de japoneses en una isla como la provincia de Buenos Aires? Que hay montañas, que hay terremotos, que hay maremotos, que... No tiene alimentos y no tiene energía. ¿Y cómo viven? Y bueno, agregaría el comentario. Acá tenemos de todo. Tenemos de todo y no podemos ir a ningún lado. El otro día que agregaría de todo lo que ustedes dijeron, tanto Juan Carlos como Alejandro, el comentario del Evangelio, que también tiene que ver con muchas cosas de las que dijeron ustedes. Y acá es el comentario salesiano que dice, continuamos leyendo el capítulo 17 de Lucas, denominados por algunos como pequeño Apocalipsis. El tema que aquí se desarrolla es el de la venida gloriosa del Hijo del Hombre, la cual se dará de improvisado, sin previo aviso.
Por eso el evangelista aprovecha la temática como para desarrollar algunas enseñanzas acerca del destino personal del ser humano. En este sentido es que encontramos en el fragmento de hoy esta fuerte invitación a vivir la vida, a no considerarla simplemente como un tiempo que hay que pasar como se pueda, sin problemas. La vida, sin duda, es una gran oportunidad. A San Lucas no le interesaba dar descripciones catastróficas o anunciarnos cuándo será el fin del mundo. Lo que quiere señalarnos es que este día que vivimos puede ser el último. Y lo último que desearíamos es que nos suceda es lo que le sucedió a la gente de la época de Noé, que vivía con una vida como si la vida nunca fuera a terminar. Y sin embargo, el fin llegó. Para esas personas, todo lo que creían eterno tuvo un final inesperado. Y no se dieron la posibilidad de atesorar lo único que a fin de cuentas permanece a través del tiempo y la eternidad, que es el amor. Al leer este texto nos damos cuenta de que la voluntad de Dios es que nosotros desconozcamos con exactitud cuándo será el fin. Su deseo es más bien que podamos vivir atentos a cada día, a vivir simples, preocupándonos por las cosas que realmente importan, las que no acabarán al final de la historia. Amén. 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 Bueno, unidos con el Señor. Bien, amén. Esa es la clave. Bueno, muchas gracias, Fernando. ¿Todo? Bueno, yo creo que hemos debatido bastante. Ya van a ser 8:30. ¿Quieren comentar algo más? No, o sea, la verdad que estuvo muy lindo Les para voy a pedir reflexionar. que oren por mi prima Emilia, pobrecita. Tiene algunos problemas de salud porque ahora le dio un poco alta la glucemia, le dio alta la eritrosedimentación también, debe ser por una infección, y le dio muy alta la fosfatasa alcalina, que puede ser por un problema de los huesos, por falta de vitamina D, en fin. Está delicada, pobrecita. Oren por ella para que el Señor la fortalezca y bueno, a ver qué dicen los médicos. El lunes voy a hablar con los médicos a ver qué dicen, pobrecita. Es una señora relativamente joven, tiene 72 años, una cosa así, pero está muy deteriorada. Emilia Guaglione se llama. Bueno, oremos Bien, por Emilia y, bueno, lo demás más o menos normal. Eh, Mario, estamos tratando de recuperar la moto. En la semana vemos si la podemos recuperar. bueno, empezamos por eso. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, finalizamos la reunión. Muchas gracias a todos. Le pedimos al Señor todo su amor y su misericordia y a que aquellos que después ven este video también, por sus Amén, intenciones, amén. y que el Que Señor sea derrame útil. sobre todos nosotros su amor, su misericordia, perdone nuestros pecados y bueno, nos haga Y cada paso vez que Juan Carlos mejor. podría hacer una oración de despedida. ¿Eh? Adelante, adelante Juan Carlos. Eh, bueno, no sé si oración, pero sí un pensamiento, digamos, compartir con ustedes una idea que me pareció importante. Hace pocos días atrás, falleció el papá del cura párroco de nuestra parroquia. Y entonces se hizo una misa de cuerpo presente, donde estaba el féretro con los restos mortales del papá. Vino la familia del cura, una familia, tenía 8 hermanos él, ¿no? Realmente
cubrieron, qué sé yo, media iglesia. La iglesia estaba repleta porque es un sacerdote muy querido. Los jóvenes que pasan por el colegio también quedan muy enganchados. Entonces la iglesia estaba repleta y en su sermón este párroco despide a su padre, un hombre ya grande. Estaba su mamá de casi 90 años, 80 y pico de años. El papá había muerto 80 y pico de años. Él hizo una semblanza sobre la vida del padre, que siempre había sido una persona muy virtuosa, y contó que los últimos 8 años había tenido Alzheimer, el padre, y que al comienzo de la enfermedad, en la familia se hablaba a veces para no hacer recaer la salud de la madre que convivía con él, por ahí internarlo en un hogar, digamos, para seguir cuidándolo, pero la madre no quiso siempre tenerlo en su hogar y de algún modo se arreglaron. Pero lo que a mí me llamó la atención es que el sacerdote lo iba a visitar a su padre y vio cómo su cuerpo se fue deteriorando, se fueron haciendo escaras, digamos, fue quedando postrado. Y este sacerdote vio en ese deterioro del cuerpo, de la salud, ya de la personalidad ya no tenía conciencia de sí, ¿no? Estaba aislado, pero en el deterioro de ese cuerpo, este sacerdote veía una conformación a la pasión de Cristo. Es decir, y ¿por qué a mí me llamó la atención? Porque en esa misa estaba presente mi hija, que es creyente, es practicante, que es médica, y en más de una oportunidad yo le escuché decir, cuando en las salas de internaciones habían personas muy viejitas, ya muy deterioradas, y entonces medio como que mi hija sugería, no sé, una especie de eutanasia muy light, ¿no? Pero decía, ¿qué sentido tiene esa vida, ¿no? ¿Para qué sirve una persona que ya no razona, no piensa, no nada? Y sin embargo, después de escuchar lo que dijo este sacerdote, de eso que había vivido junto a su padre, que estuvo 8 años postrado, y que él vio cómo aún en ese cuerpo que se deterioraba, veía un acercamiento a la pasión de Cristo, que también Jesús terminó con el cuerpo todo roto, ¿no? Con todo sus manos atravesadas, su costado, los pies, todo. ¿Cómo vio un símbolo, digamos, de la providencia en aquello que a lo mejor otros vemos otra cosa, vemos solo calamidad, solo vemos algo a rechazar, algo a alejarnos, algo a tapar, algo de lo cual escondernos? Y sin embargo, este sacerdote nos hizo percibir otra mirada de esa vida que se estaba yendo de ese modo. Bueno, este es el pensamiento que les dejo. Muy bien. Bueno, Interesante, muy bien. interesante porque refleja que Dios siempre está con nosotros, ¿no? Y aún en los momentos más difíciles. Claro. Sobre todo cuando más nos cuesta entender que Dios está. Claro. Pero Dios está. Y ustedes saben que ese hombre había estado en los últimos tiempos, antes de entrar en esta enfermedad, se había dedicaba su habilidad manual a construir rosarios, fabricar rosarios. Era un hombre muy creyente, ¿no? Pero bueno, esa mirada desde la fe en general, no sé, a mí no me pasó pensar que en ese cuerpo que se llagaba, se deterioraba, se aproximaba más al Cristo crucificado. Pero Es el Espíritu Santo. el sacerdote me lo hizo ver y comprender de esa manera. Y el Espíritu Santo le tiene que dar la claridad, ¿no? Eso es algo que excede nuestro razonamiento. Bueno,
porque si no caeríamos en lo de la mujer de Job. Claro, claro. Bueno, ya que no querés, voy a hacerla yo, la oración de cierre. Y claro, me gusta hacer un cierre de las Bueno, reuniones. Señor, gracias por este encuentro, bendecimos tu nombre, nos ponemos a tus pies, que el Espíritu Santo, todo lo que se dijo hoy, nos traiga memoria y nos edifique, y bendice a todos que escuchan esto, Señor, para que conozcan, para que sepan que hay un Dios todopoderoso, que les desea lo mejor y que, bueno, que a pesar de todas las dificultades que por ahí hoy hablamos, nuestro final es glorioso y eterno, junto a ti. Amén. 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 Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches, Juan Carlos. Chao, Alejandro. Buenas noches. la próxima, ¿quién le Juan toca? Carlos. Le ¿A vos? toca a ¿Me Juan toca a Carlos. mí? Sí, sí. Así Le que Bueno, toca a no, Juan Carlos. esperamos, Bueno, esperamos. chao, hasta la chao. próxima. Chao, bendiciones. Hasta el próximo encuentro. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Abrazo. Igualmente. Chao, Fernando.